Para los que no me conocen, soy el doctor Javier, soy especialista en medicina ambiental, en tratamientos biológicos y soy médico DAN, que ahora se llama ARI, y estudié también la especialidad en otorrinolaringología y alergología. Vamos a tener una sesión de preguntas al final de la conferencia. Y bueno, me planteé algunos objetivos. Como es una conferencia para el público en general, no voy a profundizar ni hablar de cosas médicas, ni términos raros. Lo primero que quiero es que conozcan la diferencia entre sensibilidades, alergia e intolerancia. También es importante que aprendan el porqué de las sensibilidades, porque hay tantas. Que reconozcan los síntomas, eso es muy útil, igual los signos, porque de esta manera ustedes van a ayudarnos a los médicos a hacer diagnósticos con ustedes mismos y con sus hijos también. También es importante informar sobre los métodos diagnósticos que tenemos hoy en día, en este siglo XXI, para detectar y confirmar las sensibilidades. Y saber que hay un tratamiento para curar. Fíjense que en la medicina de las universidades nos enseñan casi siempre a controlar los padecimientos crónicos y no, ya podemos curar muchos de ellos. La idea es hacer pacientes expertos, no doctores de internet en una hora. Denle una leída a esta diapositiva y se van a dar cuenta que de estos padecimientos crónicos muchos de ustedes tienen varios. Ya sé, han de estar pensando que el doctor tiene este, pero no, todavía no tengo esta y espero no tenerla con estos tratamientos biológicos. Pero si leen cuánta gente tiene reflujo gastroesofágico, colon irritable, migraña, sinusitis, los problemas con la tiroides, y gente joven, no estoy hablando de gente en edad senil. Todo esto, fíjense, en este estudio de estos doctores estuvo relacionado con sensibilidades a proteínas de la leche, del trigo y del huevo. ¿Se imaginan todo lo que podemos hacer cuando detectamos esto? La cantidad de cosas en las que podemos mejorar. Y por eso es la enfermedad más común que hay, pero también es muy común en la edad pediátrica. Fíjense, estas son estadísticas del doctor Kenneth Bock, de un libro muy bueno que él tiene, donde vio que en los últimos 20 años ha aumentado 400% las sensibilidades en los últimos 20 años. Y dentro de estas están las alergias también. De paso les digo que ha aumentado 400% el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, que está íntimamente relacionado con las sensibilidades, como lo vamos a ver a través de la conferencia, y 300% el asma, es muchísimo. Además el asma se ha vuelto muy, muy grave. Antes era un padecimiento fácilmente controlable por ahí en los 40 y los 50 y ahora es un padecimiento peligroso. Les quiero enseñar cuál es la diferencia entre alergias y sensibilidades. Ambas son reacciones del sistema inmunológico ante un extraño, que esto le llamamos antígeno. Puede ser polvo, polen, alimentos, químicos, etc. Pero si ven la diferencia entre la frecuencia, pues las alergias, que es lo que nosotros conocemos en general, es muy poquito, solo el 5%. En cambio, las sensibilidades, que es a lo que me voy a enfocar más en esta plática, puesto que son más frecuentes, son del 95%. Eso es altísimo. Estas alergias se llaman fijas. Esto quiere decir que si yo como un camarón o una gota o 2 gotas de caldo de camarón, voy a presentar una reacción muy grave de piel o de asma, ya sea ahorita o dentro de 20 años. Pero es que no lo comí en 20 años, no importa. Como es fija, hay una memoria sorprendente de este sistema inmunológico y puede tener una reacción igualmente peligrosa, así haya dejado de comer este alimento por 20 años. Cosa que no pasa en las sensibilidades. En las sensibilidades es cíclica la reacción. Tengo que estar presentándome al cuerpo este antígeno, esta proteína extraña a la que él reacciona cíclicamente para que esté recordando. Esto por un lado es bueno, porque si yo dejo de estar en contacto con este antígeno, con esta proteína por algún tiempo, puede ser que ya no presente esta reacción. Por eso es que si yo tengo una sensibilidad a algún alimento, digamos la manzana o la papa o incluso el trigo, después de un tiempo, en muchos casos puedo volver a comerlo, siempre y cuando no sea diario. En las alergias reacciona más que nada la piel, ¿sí?
hacemos unos rash con comezón y los hinchamos, y también vías respiratorias, sobre todo bajas, ¿no? Es el cuadro clásico de que le picó la abeja y la gente se ahoga en 3 minutos. Esta reacción en las sensibilidades está relacionada a todos los órganos. No es tan severa, pero puede haber una reacción a nivel cerebral, puede darnos una depresión, una hiperactividad, una dificultad para hablar, ronquera o un problema incluso también de asma. Esto lo vamos a ver más adelante. Las alergias son trastornos mediados por la inmunoglobulina IgE. Esta IgE es la que cuantificamos en el laboratorio para alergias, y las sensibilidades usamos la IgG. Apréndanse esto porque es importante cuando el médico vaya a pedir un estudio. Fíjense a qué lo pide, si a IgG o a IgE. En las alergias, la presentación clínica es de segundos. Me pica la abeja o me como el pedacito de camarón y me pongo malísimo en segundos. En cambio, las sensibilidades es un poquito más tardía. Pueden tardar minutos, 10 o 15 horas o incluso hasta 2 días. Esto, por un lado, hace más difícil el diagnóstico, porque si tengo la reacción al trigo o a la manzana en 2 días, pues no voy a poder relacionarlo. Va a ser difícil hacerlo. Pero si es en minutos y ya aprendí de esta conferencia cómo detectarlo, va a ser mucho más fácil. Las alergias son mucho más graves, las sensibilidades son molestias, sobre todo cuando esa asma es grave, pero si no, pues son molestias crónicas también, devastadoras a veces, ¿no? Esa hiperactividad, esa deficiencia de atención, esa distensión, esa cistitis, ese dolor articular, bueno, no son graves, pero sí son muy molestas. Las alergias, digamos que son alarmantes, pero las sensibilidades son adictivas, porque cuando uno ingiere, inhala o pone sobre la piel este alergeno, primero hay una liberación de algunos mediadores como la histamina y dan placer. Entonces nos hacemos adictos a lo que nos da una sensibilidad. Por eso a veces dicen, doctor, es que me está quitando lo que más me gusta. No, eso es lo que salió en el estudio, porque es lo que más entra a tu cuerpo sin ser bien digerido. Las alergias es más sencillo saber que las provoca porque es obvio, me pica la abeja, me como el camarón o el durazno que me cierra la garganta y me empiezo a ahogar en segundos. En cambio, la sensibilidad es más difícil. Ahora, quiero hablarle de 2 entidades clínicas que vale la pena que aprendan. Una es la intolerancia, sobre todo cuando se relaciona a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Las sensibilidades y alergias reaccionan a proteínas. Esta lactosa es un azúcar. La gente que tiene intolerancia a la lactosa va a tener problemas más que nada intestinales cuando la come. Y yo no diría que es una enfermedad, lo que pasa es que el cuerpo es muy sabio. Nosotros entre el primero y el segundo año dejamos de producir la enzima lactasa porque se supone que ya no vamos a necesitar leche. Pero ahora nos ha dado a nosotros por tomar leche de otro animal a diferentes edades y por eso presentamos malestares intestinales. No vamos a presentar ningún otro, a diferencia de las sensibilidades que podemos presentar un sinnúmero de síntomas con la caseína, que es la proteína, y eso es una sensibilidad. El paciente que tiene intolerancia a la lactosa puede tomar leche deslactosada y algunos quesos y no les pasa nada. La persona que tiene una sensibilidad a la caseína no puede comer absolutamente nada de la vaca más que su carne. La otra cuestión es la hipoglicemia. La hipoglicemia da síntomas que a veces se relacionan con las sensibilidades. Por ejemplo, en este dibujo que les hice, este niño podría estar teniendo una reacción de sensibilidad a algún alimento químico o una hipoglicemia. Y este que está acá abajo, que está distraído, no se puede concentrar, lo mismo. ¿Cómo van a diferenciar? Porque los síntomas son de diferente presentación. Si este niño regresa del recreo así como está de hiperactivo y este así de distraído, hay que preguntarse qué comió, qué respiró o qué tocó. A lo mejor fueron al baño y había cloro o fabuloso y se pusieron así. Pero ¿qué tal si desde la mañana llegan así los dos y después del recreo están tranquilitos? Eso quiere decir que es una hipoglicemia. Acuérdense del señor cuando llega a comer a la casa, viene de malas, no se le puede hablar, y después de que come, y es todo un angelito, un caballero, es una hipoglicemia. Los niños con hipoglicemia cuesta trabajo despertarlos, están de malas desde la mañana, tienen dolor de cabeza, etc. Entonces, piensen que el niño puede tener no una sensibilidad nada más, sino también una hipoglicemia. Estos estudios de laboratorio me gustan mucho porque podemos pedir alergias a alimentos
O podemos pedir sensibilidades. A veces no hay dinero para todo. Entonces yo preferiría pedir sensibilidades. Fíjense, es el mismo paciente, pero aquí cambia la inmunoglobulina que estamos estudiando. Aquí estamos estudiando la IgE y aquí estamos estudiando la IgG. Cuando hay reacción alérgica, se marca con negro. Por ejemplo, aquí prácticamente no tiene nada, aquí no tiene nada. En lo verde ya hay un poquito de alergia, aquí un poquito de sensibilidad. Aquí lo más que tiene este paciente, que se llama Luis y tiene 5 años, pues al frijol de soya llega al amarillo. En cambio, el mismo paciente, miren nada más la cantidad de sensibilidades que tiene y la intensidad. Todo el grupo de los lácteos, el huevo. Si este paciente va al alergólogo, lo único que le van a buscar es alergias y se nos va a escapar este diagnóstico. Entonces el niño no va a mejorar por más piquetes que le ponga el alergólogo. Entonces el manejo ya ha cambiado hoy en día. Tenemos que abrir la mente y ver que hay otras inmunoglobulinas que nos dan varios síntomas. Se me ocurrió tomar 100 pacientes, hombres, mujeres, niños, adultos, y ver cuál era la sensibilidad más alta que tenían. Y era muy sencillo predecirlo, pues estamos comiendo muchos lácteos, mucho trigo y también huevo, es lo típico que hay en nuestra dieta. Además, repetimos diario lo mismo. Entonces, no era lógico que íbamos a obtener esto. Pero me llamó mucho la atención que la cándida estaba alta y otras levaduras también. La ventaja del estudio en Great Plains es que cuando hacen este panel de sensibilidades, también meten un antígeno de cándida y de levaduras. Y más adelante van a entender por qué es importante esto. Bueno, ¿por qué las sensibilidades? Básicamente, igual que todas las enfermedades crónicas, tienen 3 factores que cuando se mezclan, pues nos enferman. Una susceptibilidad genética, estamos viviendo en un mundo tóxico y tenemos una mala nutrición. La susceptibilidad genética es lo que heredamos. Si el papá es alérgico o sensible a algo, vamos a tener un niño con un 35% de riesgo de que lo presente. Si los dos, papá y mamá, tienen herencia de alergias, va a haber un 65% de riesgo de que el niño lo herede. Este planeta tiene muchísimos químicos y metales en el agua, en el aire, y no nada más el aire extramuros. De hecho, el aire intramuros está mucho más contaminado. El aire de su casa, de su oficina, de la escuela, del metro, del auto, pero los alimentos es lo más contaminado. Y por ahí es donde estamos teniendo mucho más problemas. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, este planeta tiene químicos, tiene metales que están en la raíz de todos los problemas. Cuando empezamos a rascar al diagnóstico y por qué esto, llegamos al fondo y van a estar los metales ahí. Las ondas electromagnéticas también producen alergias, sensibilidades y muchas otras cosas, y los hongos, no nada más por alergias, sino por sensibilidades y por toxinas también. Bueno, ¿y por qué una mala nutrición? Pues los suelos no se han dejado reposar, están devastados de nutrientes y también por los pesticidas y las lluvias ácidas. Entonces no estamos comiendo bien. No es verdad que comiendo bien vamos a tener suficientes nutrientes. Hoy en día tenemos que suplementar y nutrir extra, aunque comamos orgánicos. Tenemos malos hábitos. Comemos repetitivo, no rotamos, no masticamos, tomamos los alimentos con agua y diluimos las enzimas. Tenemos una digestión deficiente, falta de enzimas, por inflamación intestinal, etc. Una mala absorción y toxinas dentro de los intestinos por disbiosis, que es un desequilibrio de la flora intestinal. Pero estos 3 factores pueden manejarse a nuestro favor y al favor de nuestros hijos. Por ejemplo, la susceptibilidad y la historia familiar. Los genes a veces vienen unos activados y otros apagados. Y las toxinas juegan con esto como si fuera un panel de la luz, donde hay switches prendidos y apagados. Estas toxinas los prenden y los apagan a su placer. En estudios hechos en ratones con un gen que se llama Agouti y unos gatos, un estudio de 10 años del Dr. Potters, y esto en dientes y en dentición en cuanto a caries y ortodoncia, hecho por el Dr. Price, se ha demostrado que una buena dieta puede volver a modificar este panel de genes y dejarlo como venía de fábrica. Esto es muy interesante. En la conferencia Mundo Tóxico tratamos esto más al fondo, pero si comemos bien y nos nutrimos bien, está demostrado que podemos modificar la expresión de los genes.
Por otro lado, para presentar una alergia o sensibilidad, aunque nosotros le debemos, se requiere de una sensibilización. Tendríamos que estar en contacto con el agente a que nuestros papás son alérgicos para después de 6, 7 meses presentar esta sensibilización. Entonces, si nosotros aprendemos a comer y a bajar la carga total, que vamos a ver más adelante, vamos a tener un riesgo mucho menor del que pudimos haber heredado. ¿Y cómo sucede una sensibilidad? Fíjense lo que pasa. Yo no me voy a quedar nada más con un estudio de sensibilidad a alimentos. Tengo que preguntar, bueno, ¿y por qué mi hijo se hizo sensible a estos alimentos? Bueno, esta es la respuesta, porque nuestras dietas están llenas de carbohidratos simples, harinas, azúcares, todo lo que encuentran en estas tienditas que se han multiplicado por todos lados, y se han multiplicado pues nos hacen adictos a ellas. Hay una gran cantidad de ingestión de pan, que tiene levaduras, de lácteos que están fermentados, y en adultos, bebidas alcohólicas. Esto altera el equilibrio de la flora y provoca una disbiosis. ¿Y qué me dicen de los fármacos? El abuso de los antibióticos barren las bacterias malas y también las buenas. Y es un uso excesivo. Igual la cortisona, los anticonceptivos y muchos otros medicamentos alteran la flora intestinal. Por ejemplo, endulzante Splenda, que además aumenta los niveles de cloro en sangre, también aumenta el índice de cándidas en el intestino, está bien demostrado. Y algunos químicos, que a lo mejor no aumentan las levaduras en el intestino, pero sí disminuyen la cantidad de lactobacilos, como el cloro que viene en el agua, o el mercurio, que hace que los glóbulos blancos no mantengan un buen control de la cándida intraluminal. La flora intestinal es la base hoy en día de muchas cosas. Le llamamos bioma, porque ya lo tomamos como un órgano. Pero se siembra desde que nacemos, cuando el bebé pasa por el canal de parto. Díganme, ¿cuántos pacientes nacen ya por cesárea? Casi la mayoría. Y también parte de la formación de la flora es cuando la mamá les da alimentación al seno materno. Y muchos de estos pacientes que yo veo tuvieron una lactancia con fórmula. Todos estos factores van a generar un desequilibrio de la flora intestinal, van a disminuir los lactobacilos y van a ayudar a que crezcan los hongos y las bacterias que no son bienvenidas, como la Clostridium. Los lactobacilos son importantísimos en este tema. Tomen en cuenta que por cada célula de ustedes tienen 10 microorganismos viviendo en el intestino. Imagínense la cantidad de estos. Se está estudiando el genoma de ellos en Tokio, en California y en Toulouse, y se ha visto que tienen más genes que nuestro DNA. Y estos individuos ayudan, viven con nosotros, hacen algunas enzimas, por ejemplo, para digerir la manzana, la papa, el trigo, otras como el Helicobacter pylori, que lo tienen tachado enemigo. Bueno, ese regula el ácido clorhídrico y también nivela las hormonas estomacales del apetito. Por eso después de estos tratamientos sanguinarios con antibióticos, la gente engorda. Hay otros lactobacilos que ayudan a que el sistema inmunológico tome como reconocimiento a las células propias, entonces no hay reacciones autoinmunes. Pero cuando esto se desequilibra por todos estos factores, vamos a tener un intestino permeable, las células se separan, la comida pasa a través del intestino al interior del cuerpo, y como están inflamadas estas células, no producen deficiencias enzimáticas, y porque no tenemos las enzimas que producen nuestros lactobacilos. Estos dos, la cándida y la clostridia, cuando crecen en exceso, generan toxinas que pasan a través de la sangre y alteran nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos más infecciones, tenemos problemas de autoinmunidad, infecciones respiratorias, otitis, flujos vaginales, artritis, problemas de tiroides, diabetes, etc. Y cuando pasan estas proteínas tan grandes sin ser digeridas, este sistema inmunológico se asusta y hace sensibilidades contra ellos. Esta es la razón por la que es muy importante tratar tubo digestivo en todos los pacientes que tienen sensibilidad, no importa el síntoma que tengan. Y esto puede ser a alimentos o a químicos. Entonces tenemos problemas de asma, de rinitis, de hepatitis, reflujo, debido a un problema en nuestro bioma. Y hay a veces sensibilidad cruzada, por eso es que en el panel de sensibilidades de laboratorio a veces van a ver que el paciente tiene cándida y también tiene una positividad extrema a la levadura de cerveza, cuando el niño tiene 4 años y nunca ha visto
una cerveza. No es que esté mal el estudio, es que el sistema inmunológico ataca a todos los hongos. Y cuando se presenta el suero en estos paneles de estudio, pues desde luego que reacciona con los de la cerveza. Y esto es importante para hacer hincapié en que así va a reaccionar con los hongos ambiente. Entonces un paciente que tiene un problema de candidiasis intestinal va a tener reacción en una área intramuros donde haya hongos y humedad, desde luego. Por eso tenemos que pelear con la humedad de nuestros sitios intramuros, ¿no? Escuelas, autos. Se nos olvida a veces que el aire acondicionado del auto tiene hongos, hasta huele cuando lo prendemos. Por otro lado, como está permeable el intestino y no tenemos enzimas, hay proteínas, específicamente la caseína, que es la de la leche, y el gluten, que es la del trigo, que tiene la misma formación molecular que los opiáceos, la morfina y la heroína, y pasan directamente a sangre y de ahí a activar los receptores morfínicos del cerebro. Entonces los niños y los adultos se ponen como si estuvieran drogados. También estas levaduras generan cristales de oxalato de calcio, y eso lo vemos en las fibromialgias, en algunos dolores de cabeza, en problemas cardíacos, artritis, uritis dolorosa. Fíjense desde dónde se puede resolver. Y bueno, cambios en el sistema nervioso central, depresiones, hiperactividad, bullying, todas estas cosas que vemos a veces en los niños y en los adultos, y tenemos una triada, puede ser por los opiáceos, puede ser por las sensibilidades que dan cambios a nivel cerebral, o por toxinas que producen algunos patógenos, como este ácido HPHPA que descubrió el doctor Shaw, que producía la clostridia y nos da unos cambios muy importantes a nivel cerebral. Este solo hecho cambia la psiquiatría en el siglo XXI. Y podemos demostrarlo, porque la diferencia entre nosotros y los brujos, pues es que nosotros podemos demostrar las cosas. No dudo que los brujos a veces curan mejor que nosotros, pero no pueden demostrar las cosas. Y aquí sí, con este estudio de ácidos orgánicos en orina, vemos cómo están elevados algunos ácidos generados por la levadura a nivel intestinal, y esto en orina podemos detectarlos, ¿sí? Aquí dice indicadores de levaduras, pero también podemos detectar los desechos de la clostridia, que es una bacteria anaerobia que no va a aparecer en ningún cultivo convencional. Miren, aquí está este ácido HHPA que da cambios a nivel neurológico como este elevado. Esta la podemos matar con medicamentos que matan la misma amiga. Entonces no es difícil el tratamiento. Aquí tenemos un estudio de, se midió en orina los opiáceos, como dice aquí, calcio, morfina aumentada y criomorfina aumentada. Este resultado me está diciendo muchísimas cosas. Este paciente, que es un paciente pediátrico, tiene un problema de disbiosis y seguramente va a tener sensibilidades y muchos cambios a nivel cerebral, porque esto va a dar justamente ahí. Y parte de los problemas que tenemos son los mentales. Este es un estudio en pelo, se puede estudiar en heces, se puede estudiar en orina, en sangre, pero lo más barato, cómodo y es bastante fidedigno es en pelo para empezar. Fíjense cómo el antimonio está acá. No debe haber nada aquí. Miren cómo está este paciente. Todos estos metales causan alteraciones a nivel de la flora intestinal. El mismo estudio nos reporta también minerales, y así vamos a ver qué minerales están bajos, como por ejemplo aquí el zinc, que el zinc nos ayuda como para 90 funciones, entre ellas pone fuerte sistema inmunológico. El cromo es muy común que esté bajo, por ejemplo, en asmáticos, en fin. Entonces, este estudio nos dice qué es lo que tenemos que restablecer para componer la salud del paciente. Y es lógico que vamos a tener síntomas gastrointestinales. Lo que pasa es que duran tanto tiempo que la persona a veces no los dice, porque viene con un problema de autismo, o él mismo viene con un problema de cistitis, o de fibromialgia, o problemas depresivos, y dan por un hecho que estos síntomas gastrointestinales es algo normal o no tiene nada que ver. Pero sorpresa, somos un ente completo, no una nariz que entra caminando, una oreja, una vejiga que entra brincando, sino somos todo un complejo, y parte de nosotros es este bioma que es la flora intestinal. Entonces van a tener reflujo gastroesofágico en estas sensibilidades, distensión abdominal, eructos, gases fétidos, estreñimiento, y a veces los niños no nos van a decir, pero podemos observar las posiciones, se recargan en la mesa, o lloran y se tiran boca abajo,
Eso nos habla de un problema de un cólico intestinal, o lloran y se arquean, como está este muñequito hacia atrás. Eso nos tiene que decir que hay algún problema. Este es un reflujo. A veces no quieren comer porque tienen el esófago muy irritado. Entonces, tenemos que pensar por qué el niño no come, por qué el niño se siente mal. Podemos darnos cuenta cómo está el bioma viendo las heces fecales. Hay 10 puntos que puse en el Facebook, en link Amigos en el Mundo, o que está por ahí en YouTube. Apréndanselos porque es muy útil. Hay síntomas respiratorios de las sensibilidades. Por ejemplo, una tos que dura más de 2 semanas puede ser un reflujo, puede ser un asma. El asma se presenta por tos, sobre todo cuando corre el niño o cuando se carcajea, o puede ser una sinusitis. De todas maneras, sea tos, sinusitis o reflujo, puede traer atrás una sensibilidad. Este carraspeo continuo de los adultos y de los niños, o el flujo nasal continuo. Las salvas son los estornudos repetitivos, son más de 3. Hay pacientes que estornudan 40 veces. La comezón nasal, se llama el saludo alérgico, o que hacen gesticulaciones por la comezón, esto nos está hablando de una sensibilidad, o truena el paladar, hacen ruidos, comezón justo en la parte de la espalda torácica, justo donde no se pueden alcanzar a rascar, eso nos habla de una irritación traqueal. Y también algunos síntomas audiológicos, se les tapan los oídos, no oyen, se les llena de moco, entonces el niño no es desobediente, lo que pasa es que no está escuchando. O infecciones repetitivas, zumbidos, vértigo. Estas son síntomas de vías respiratorias altas y bajas. Y la piel y uñas y el pelo también, labios partidos por respiración bucal, mejillas rojas, piel seca, en genitales o perianal. Los niños están rascando continuamente los genitales o su colita, babean en exceso y la saliva tiene un sabor y una textura muy pegajosa, manchas en la piel, son muy cosquilludos, les molestan las etiquetas, arrancan las etiquetas o de plano se desvisten, sudan muchísimo y su sudor tiene un color característico, aunque se bañen, bueno, huelen a tenis de león. Una sensación de que algo camina bajo la piel, el anillo rosado alrededor de los labios o alrededor del ano también, y la lengua. La lengua nos da muchos datos de sensibilidades. Mucho de esto se mezcla con la cándida, porque la cándida genera sensibilidades, entonces son síntomas muy mezclados a veces. Y del aparato musculoesquelético, movimientos de pies y piernas repetitivos, o no pueden caminar, o se les tiene que ayudar en algunos momentos, les duelen las articulaciones, sobre todo en días nublados, eso es típico de los hongos, por sensibilidad, o dolores musculares en la noche, que el pediatra les va a decir, es por crecimiento. No, vean qué comió, qué inhaló, qué tocó, fíjense si no tiene pie plano, eso el ortopedista pediátrico se los dice, o verifiquen si no tiene un problema de estreptococo relacionado con algún problema de amígdalas, alteraciones del pulso y la presión arterial a nivel de los miembros y dolores lumbares. Todo esto puede estar dado por eso. Tengo pacientes que al hacer el panel de sensibilidades sale que el pimiento es lo que le da alergia, se lo quitamos y mejoran los dolores lumbares. Hay casos de todo. Y en el sistema nervioso central, específicamente el lenguaje, pues un lenguaje poco claro, generan tartamudez, o niños o adultos que no dejan de hablar, o balbucean, repiten las cosas una y otra vez, interrumpen. Las mujeres que tienen un tono extremadamente agudo, o de repente se quedan roncos, o escupen durante el habla, o hay niños que hacen ruidos de animal, ¿no? Hacen como perro, pollo, en fin, o bostezan todo el tiempo. Estos son síntomas de sensibilidades que pueden ser previos a hiperactividad, agresividad, vulgaridad, negatividad, falta de concentración, entre muchos otros. Hay reacciones tardías, ¿sí? Estas otitis medias de repetición, que al niño se le revienta el oído varias veces, nos está gritando que hay un problema de disbiosis y de sensibilidades. Y desde luego que al final vamos a encontrar algo mentales. Es muy común en lácteos que se hacen pipí en la noche, también puede ser por jugo de frutas y por lácteos. Ojo, esto es individual, no quiere decir que todo esto pasa en los chicos que tienen enuresis, por eso se tiene que ser individual. Pueden tener endurecimiento de articulaciones de dedos, y lo hemos visto en cerdo, trigo, hongos, papa, tomates, les pongo los más frecuentes, pero puede ser cualquiera, ¿no? O problemas intestinales, ¿no? Náusea, o distensión, o diarrea, y ojo, esto puede ser por mucho tiempo.
Hay datos que nos hacen sospechar en las sensibilidades, dolores de cabeza crónicos, dificultad para concentrarse o mantenerse enfocado, de repente se enojan y no saben por qué, episodios violentos o agresivos, ansiedad, ataques de pánico, o insomnio o somnolencia, depresión, incluso pensamientos suicidas, puede ser después del contacto de algún químico o algún alimento. No les gusta que los toquen, deseo permanecer escondidos, se esconden abajo de la mesa o en un rincón, tienen cambios súbitos en la escritura o el dibujo. Por eso es muy importante ver el dibujo y la escritura de los chicos, o comportamientos que dicen, bueno, ¿qué le está pasando? Y hay signos, un signo es como un semáforo, es cosas que van a ver. Si ven estos síntomas asociados a los signos, como lóbulos de las orejas rojas o toda la oreja roja cuando no hace calor, las mejillas preciosas, pero cuando el clima está templado, o tienen hinchado la parte inferior de los ojos, tienen arrugas en esa región, ojos vidriosos, un surco a mitad de la nariz, arriba de la punta nasal, la mirada perdida, con movimientos continuos. Estos son signos que acompañan a todos los síntomas. Aprendan a verlos, porque esto va a variar. Si es diario, es que se está exponiendo a esto todos los días. Pero de esta conferencia, estas dos diapositivas que siguen son las que les pediría que se aprendan y las apunten. Las 3 preguntas clave para saber qué genera el síntoma y el signo en mí o en mi hijo son: ¿qué comió? ¿Qué respiró? ¿Y qué tocó? Esto nos va a dar el diagnóstico. Hoy en el siglo XX, de nada me sirve que me hablen por teléfono y me digan, doctor, me duele la cabeza. Sí, les puedo dar un analgésico, pero eso no tiene ningún chiste. Me tienen que decir, doctor, ya sé por qué me duele la cabeza. Pues claro, los he entrenado para ser sus propios detectives. ¿Qué comió? ¿Qué respiró? ¿Qué tocó? Del momento del síntoma y los signos hacia atrás. Pueden ser minutos, horas, incluso hasta 2 días. Y esto no va a ser en un día. El diagnóstico lo van a tener que hacer quizá en 1 o en 2 meses. A veces es muy lógico, pero se van a hacer unos verdaderos detectives si traen estas 3 preguntas en su cabeza. Esta es la otra diapositiva que quiero que se aprendan. Y estos son los 5 puntos de mi profesora, la doctora Doris Rapp. Por eso les pongo los 5 puntos de Doris. Y estos se los tienen que aprender cuando vean extraño al niño o ustedes mismos se sientan mal. ¿Cómo está? Está hiperactivo, está en la luna, está agresivo, bueno, ya comió, ya durmió, ya lo cambié, ya todo, y está insoportable. Bueno, hay que pensar que cómo, lo que tocó. ¿Cómo se ve? Busquen signos. Se está tallando la nariz, se está rascando, está con las orejas que, bueno, parecen que se le van a incendiar, los ojeras, los ojos hinchados. Bueno, ¿cómo se ve? Y datos respiratorios. Empezó a toser, está moqueando. Cuando tienen problema de asma les doy un flujómetro y este es el equivalente al termómetro para medir si tienen fiebre o no. Este flujómetro se los enseñamos a usar a los niños que ya son un poquito más grandes y es una verdadera arma. Diagnóstico. Tenemos que aprender a tomar el pulso y en los adultos la presión arterial, porque esto se eleva generalmente cuando hay una exposición a un químico, a algún alimento y el paciente es sensible. Y esta es otra arma muy útil, el dibujo y la escritura. Hay dibujos como este que le muestro que nos están diciendo, acabo de comer, inhalar o tocar algo que me hace daño. Vean la agresividad del dibujo. Número 1, el trazo. Está aquí deshaciendo el crayón, ¿sí? Súper apoyado, a veces rompen el papel. Está usando los 2 colores de la sensibilidad, que es el rojo y el negro. Y el tema es agresivo. Este es Batman. Y Batman nunca ha tenido pistola, ni ha tenido espada. Y si se fijan, esto es un arco, no es Batman. Ve cómo partió a este pobre tipo en pedacitos. Ya está la sangre. Y vean las caras, están gritando, enojados. Es un niño tan solo de 6 años. ¿Sí? Aquí está su nombre, la letra, toda tachoneada. Este niño, hay que ver cómo está, cómo se ve, qué signos tiene, si tuvo algo respiratorio, cómo está su pulso. Nos va a dar mucha información. Este es un chart que les hago a mis pacientes y les enseño a tomar el pulso. Este se llama la prueba del doctor Coca. Es muy útil, es muy barata. Vamos a hay que trabajar 7 días con el chico para saber cuál es su pulso normal y tenemos el arma diagnóstica.
Tenemos un arsenal diagnóstico, porque todo esto que les enseñé se llama la clínica. Pero les decía, no somos brujos, somos médicos. Tenemos que apoyar esto en estudios. Y bueno, los teléfonos ya no son de disco, y los autos ya traen GPS. ¿Y qué ha pasado en el laboratorio clínico? Sí, es muy útil la VH, sí, también la química sanguínea. Es decir, podemos seguir usando los teléfonos de disco, pero ahora tenemos iPhones. Estos son los iPhones de hoy en día. Todo este arsenal de laboratorio nos puede ser útil para tener un diagnóstico. Específicamente para sensibilidades, yo les recomiendo de entrada, y esto creo que todo ser humano debería hacerse esta prueba, porque ¿qué puedo comer? O sea, hoy en día, sí, probablemente de acuerdo a los grupos sanguíneos me ayuden un poco, pero pues no sé cómo tengo yo mi disbiosis y no sé mi sistema inmunológico si está aceptando qué alimentos. Entonces, un panel de sensibilidad a alimentos creo que todo el mundo debería de hacérselo junto con uno de metales en pelo para saber cómo ando de toxicidad, con qué me estoy contaminando y cómo estoy de minerales. Pero podemos hacer en sensibilidades y alergias la prueba de sensibilidad, la prueba de alergia IG también, la prueba de ácidos orgánicos. Tengo una disbiosis, no tengo con qué. Tengo levaduras, tengo esta clostridia y los ácidos orgánicos es toda una conferencia, nos puede decir muchas más cosas, ¿no? Energía, neurotransmisores, pero ojo, también nos puede decir si hay contacto con químicos, que es tema de esta plática también. Los péptidos en orinas, ya lo vimos, y algunas cosas convencionales también, porque los chicos que tienen infecciones repetitivas a veces tienen anemia, con una biometría hemática puedo detectar, ¿no? Una glicemia, a ver cómo andamos, si ando con hipoglicemias, cómo está el nivel de vitamina D3, que hay una epidemia de deficiencia, tiene bichos o no tiene bichos, un comprobado citoscópico. Y aprovecho para decirles esto de que me tengo que desparasitar. No, si tienes síntomas gastrointestinales, tienes un coproparasitoscópico de 3 muestras, vemos qué parásito tienes y de acuerdo al parásito que tengas, te doy un antiparasitario. Lo otro es publicidad, es una maniobra para que gasten en un antiparasitario. Es como si les tómense algo para la presión sin que se lo hubiera yo tomado. El colesterol es muy importante, las antistreptocinas, en fin, el médico, de acuerdo al caso, dirá cuáles de estos estudios manda. Pero yo les puedo decir, de entrada, esta prueba de sensibilidad a alimentos que traen antígeno para cándida y levaduras y metales en pelo, prácticamente creo que todo ser humano debe en vez del día hacerlo. Este es un caso, y este es un caso de los más difíciles que hemos tenido, es un paciente de 1 año, y fíjense cómo fue sensible a prácticamente todo. Si este paciente tenía una dermatitis generalizada, y desde luego que no hablaba, no caminaba, un genio de 2000 diablos, no comía, pues claro, lo que comía le caía mal, ¿cómo iba a comer? Y en conjunto con la ingeniera Cecilia Fernández, que trabajamos aquí juntos en el consultorio, y la presidenta del INCA, se le dio un tratamiento. Esta niña nada más podía comer betabel, chayote, pato, conejo y hasta ahí. Pero empezamos a tratar la disbiosis y ahorita les voy a decir qué es lo que hacemos para curarla, y la niña era otra a 1 año. A 1 año era otra sin usar cortisona, ni antibióticos, ni nada. Entonces, este estudio es muy importante. De acuerdo a la cantidad también de sensibilidades podemos sospechar algunos químicos. Y lo que hacemos hoy en día es un protocolo al cual le llamo yo plan de salud, y lo primero que tenemos que hacer es organizarse. El paciente tiene que organizarse porque sí le vamos a cambiar sus hábitos higiénicos, dietéticos, y eso da mucho trabajo, pero le va a ir muy bien. Y conforme se va haciendo el plan de salud, él va viendo mejorías. Hay recaídas, pero generalmente todo el mundo sabe. Primero, organizarse. Segundo, bajar la carga total. La carga total es un término en medicina ambiental que significa bajar la cantidad de contaminantes que hay en el agua, aire y alimentos, a medida de lo que podemos hacer. No podemos vivir en una esfera de cristal o con un traje de astronauta. Lo tercero es hacer una intervención nutricional. Aquí es donde entra el estudio de sensibilidades. ¿Qué puedo comer? Mi hijo, en este momento, ¿qué puedo comer? ¿Qué puede comer? Le estoy dando cosas sanas. Sí, pero puede ser sensible a la naranja o al limón, porque tiene una disbiosis y ha estado pasando este alimento todo el tiempo por ahí y ha causado un estímulo del sistema inmunológico. Entonces es básico tener esta información. Siguiente, ya vimos que esta
desequilibrio de la flora intestinal, que se llama disbiosis, es el origen de las sensibilidades a alimentos ya químicos. Que haciendo un estudio de ácidos orgánicos voy a saber por dónde anda la cosa, si es levadura o si es clostridia o los dos que generalmente están juntos. Una vez que arreglo esto, mi intestino va a poder absorber, pero tengo que darle lo que no traía el alimento o lo que se comieron estos. Entonces tengo que dar una buena nutrición y una suplementación. Los ácidos orgánicos, los metales, nos dicen cómo andamos de esto. Y finalmente una detoxificación. ¿De qué? De lo que ya entró y se quedó en mi cuerpo. De los químicos y de los metales. Prácticamente todo el mundo tiene. Pero algunas gentes tienen una buena herencia y tienen un buen sistema de detoxificación y han estado bien nutridos y sacan los metales y los químicos y no tienen ningún problema. Pero los que no, sí tenemos que sacarlos. Generalmente metales, que se pueden estudiar en pelo y en orina heces, nos dicen cuál es el que está dando los problemas. Si tenemos una gran cantidad de aluminio, bueno, a lo mejor estamos usando trastes que tienen aluminio o desodorantes que tienen aluminio o alguna cosa de este tipo. Es el que más tenemos y es bastante bravo. O estamos cocinando con trastes de níquel también y por eso tenemos el níquel elevado. En fin, la desintoxicación consiste en educar y bajar la carga total, y ya que tenemos estos puntos bien establecidos, quitamos químicos con tratamientos en donde movemos el sistema de drenaje linfático y hacemos tratamientos de quelación donde sacamos metales. Y siempre damos un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar la manera de vivir este paciente y es como cambiar de religión. Tenemos que a veces pedir auxilio a los psicólogos. ¿Qué es la carga total? Pues que no haya químicos, hongos, ni ondas electromagnéticas, básicamente en el aire. Las ondas electromagnéticas vienen de los teléfonos celulares. En mi página web puse las 8 recomendaciones que da la Academia Americana de Medicina Ambiental, ya están en español, para que las lean. Ojo, no quiere decir no se use el celular. Viene cómo se debe usar. Y eso sí, los niños no deben usar. Los tumores cerebrales en niños han aumentado y una de las razones puede ser esto. Verifiquen no poner los monitores del bebé justo en la cuna, sino lejos. Eso también produce muchísimas ondas electromagnéticas. La parte de atrás de la televisión genera muchas y atraviesa paredes. Entonces su monitor de televisión que dé para la calle. En fin, pero sobre todo en el aire intramuros me preocupa los hongos. No puede haber una sola mancha de humedad porque generan millones de esporas y hay algunas cepas que producen también micotoxinas. Eso es malo para toda la familia. El agua, y no nada más la de beber, tienen que purificarla. El agua tiene de entrada cloro para purificar y eso ya vimos que disminuye los lactobacilos de la flora y por otro lado es un tóxico también el cloro. Es un gas que se usó en la Primera Guerra Mundial, genera problemas de broncoespasmo, cardíacos y cerebrales. Entonces consíganse un buen filtro, nosotros le podemos orientar en ese aspecto y esa misma agua se debe usar no nada más para beber, sino para cocinar y también para bañarse y nadar. ¿Por qué? Nosotros absorbemos por la piel. Somos como el muñequito Bob Esponja. Entonces, lo que pongamos en la piel va a entrar, pero si se da al niño a ustedes un regaderazo, un duchazo de agua bien caliente, van a generar vapor. Y ese vapor, con todos los contaminantes, que por cierto traen como 800 medicamentos, porque por ahí van los medicamentos también, el agua se recicla para que no haya microorganismos, pero no se le quitan los medicamentos. Entonces se bañan en cortisona, antibióticos, anticonceptivos, antihipertensivos, por eso hay que poner un filtro ahí. Y un baño rápido con el agua templada, si no el vapor va a meter todo esto dentro de su cuerpo. Generalmente todos estos químicos son liposolubles, entonces van al cerebro y por eso dan tantos cambios a nivel del sistema nervioso central. Y finalmente los alimentos. Procuren que sean orgánicos, ya sé que son caros, que no hay importados, pero procuren empezar a demandar estos alimentos para que las grandes corporaciones empiecen a tenerlos ya a buen precio. Sí pueden hacerlo. Es importante rotar los alimentos. Si yo diario me como mi naranja todos los días, hay un riesgo de que primero no tenga más que pura vitamina C y nada de las flavonas o otros nutrientes de las otras frutas. Y segundo, el riesgo de hacer una sensibilidad. Entonces, la idea es que organicen un menú para cada 4 a 7 días.
Y en todos nuestros países latinos tenemos este tipo de cocina. Es muy variada. Tenemos que comer mexicano, colombiano, peruano, venezolano, argentino, tenemos español, tenemos una cocina muy rica. No tenemos que estar comiendo hotcakes y hamburguesas y refrescos y jugos. No, cambiemos. Miren, esta foto es de la cocina del padre de la Patria de México, que es Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, en su museo estaba esta cocina y le tomé foto porque era lo que en esa época se comía. Y podemos seguir comiendo esto. Todo esto lo podemos comer hasta los nopales. Entonces, si nosotros cocinamos variado y rotando, nos va a cambiar la vida. El padrecito no se enfermaba, ni tuvo problemas de reproducción tampoco. ¿Qué pasa con la vaca? Yo les decía al principio que esta intolerancia por falta de lactasa, yo no la veo como anormal, sino el cuerpo deja de comer de la mamá y dice, pues ya, ¿para qué hago algo si ya necesito leche? Entonces nosotros los humanos de este lado del planeta nos ha dado por seguir tomando leche de un animal que no se parece a nosotros, no tiene pezuñas ni cuernos. Y es que no necesitamos el calcio. ¿O alguna vez han visto que un elefante tome yogur o tome un vaso de leche, un pedazo de queso? Los elefantes comen hierro, por eso tienen sus colmillos y tienen esos huesos. Nosotros podemos comer también muchos vegetales, podemos comer ajonjolí, podemos comer las tortillas de maíz que traen calcio, los frijoles, podemos comer muchísimas cosas que tienen calcio. No necesitamos a la vaca. Ahora, por otro lado, que además la población más grande de seres humanos, que son los chinos, nunca la han comido, ni los hindús. Y viven muchos años y se están comiendo el planeta a mordidas. Esta vaca que ven aquí en su pantalla es la vaca que me tocó a mí. Fíjense lo que comía. Bastaba. Y vean el tamaño. Ella venía de una granja. La leche de ella la llevaba el lechero todos los días. Estas son las de ahora. Son unas vacas obesas. Hay muchas pegadas. Son fábricas de vaca. Y les dan de comer maíz que tiene fertilizantes, tiene pesticidas. Y por otro lado les inyectan, para que produzcan más leche, una gran cantidad de antibióticos, cortisona, y aquí era la manita del granjero, el que la ordeñaba, y aquí es una máquina. Entonces, aunque nos gustara tomar leche, la leche que estamos dándole a nuestros hijos no es la de esta vaquita. Ni tampoco la carne de esta vaquita es la de acá. Entonces, cuidado con lo que coman y no necesitamos a la vaca para vivir fuertes. También tenemos que tratar la disbiosis. Ahí tenemos que bajar la carga total. Ya hablamos de los hongos, de los recintos de escuelas, de auto, de la casa, de las oficinas. Tenemos que tener un esquema nutricional igualmente, tenemos que quitar todo lo que trae levaduras y azúcar. Tenemos que dar enzimas digestivas, en lo que empezamos a producirlas, hay que darlas. Sembrar el bioma, tenemos que dar lactobacilos vivos, muchos millones de buena calidad y rotarlos. Y tenemos que dar antimicóticos. Hay algunos naturales y otros farmacológicos y el cultivo nos ayuda. El laboratorio a veces saca un cultivo y cuando es positivo podemos saber qué antimicóticos, tanto naturales como farmacológicos, nos pueden ayudar para matar este exceso de cándida. Los enamás son muy buenos, los usaban nuestros tatarabuelos, se ponían una vez a la semana y se siguen usando todavía. A veces los hacemos como urgencia y hay de varios tipos. Eso el médico les va a decir cuántos, de qué y cómo. Y tenemos que dar nutrientes suplementos, pero una vez que hayamos mejorado esto, porque si no, la cándida se va a comer a estos. Y dentro de los nutrientes suplementos que estamos todos con deficiencia, pues es lo que no viene en la comida, que son minerales, vitaminas, ácidos grasos esenciales, aminoácidos, enzimas desde luego, y los probióticos que son los lactobacilos. Hay una deficiencia en minerales, por ejemplo en Inglaterra hay un estudio que reporta que las niñas de 17 años tienen deficiencia en minerales porque ya no hay en los suelos de Inglaterra. En Finlandia están poniendo selenio en los campos y selenio, igual que todos los otros minerales, son coenzimas para que funcione nuestro cuerpo. Por ejemplo, estos problemas de tiroides, ¿sí?, mejorarían con algo de selenio porque activa una de las hormonas de ellas. Las vitaminas también. Y no podemos decir, bueno, yo como
que me tomo una jarra de jugo de naranja porque trae nada más 1 gramo. Y además voy a engordar, los jugos tienen mucha azúcar, por eso es mejor que los niños se coman la fruta tal cual y no el jugo. Créanme que si fuera mejor el jugo, los árboles darían el juguito embotellado y no la manzana tal cual. Es importante las vitaminas, que sean naturales, hay muchas artificiales. Los ácidos grasos esenciales, específicamente el omega 3, que tenemos mucha deficiencia de él, se obtienen en los peces de agua fría, pero desgraciadamente están muy contaminados por mercurio y tenemos que tomar de marcas que nos garanticen que no traigan mercurio. Entonces, no se vale comer tiburón, atún, macarel, salmón, pez espada, etc. Aminoácidos, a veces tenemos que hacer una cuantificación de aminoácidos en orina y ver cuáles están deficientes. Las enzimas, que se toman antes de los alimentos, unos 15 minutos, y nuestros probióticos. Hay que saber cuál es la dosis correcta, ver que las marcas no usen algo que sea tóxico, por ejemplo, estos omegas que venden en los supermercados, que es un bote de 2 kilos, pues eso, le va a estar lleno de mercurio, que se absorban, que lo echen. Hay que ver el origen, que sea orgánico. Muchas vitaminas del complejo B vienen de levaduras. Hay que saber cuáles necesito y aquí nos ayudan los estudios. Hay que ver si puedo acceder a ellos, el costo también, no puedo comprar algo muy caro. Tengo que ver uno que se acomode en mi economía, pero que sea bueno. Y también, no es lo mismo si estoy enfermo o estoy sano. Hay que hacer un traje a la medida. Por eso les repito, es individual el plan de salud. También hay que saber cómo tomarlos. Algunos tienen que ser en ayuno, otros con la comida, unos en la noche, etc. Esto es para que tengan idea por qué el médico se los pone de esa manera. El último paso es la detoxificación a químicos, ya dijimos que es estimulando el sistema de drenaje linfático, y los metales, que es con las generaciones, que hay una plática específica para esto, para demostrarles lo seguras que son, y les puedo decir que es el tratamiento del futuro. Esto nos va a ayudar a vaciar los hospitales. Un ejemplo, si hay un paciente con asma, para empezar no le pongo una etiqueta y les digo, su hijo es asmático, porque nunca se la voy a quitar. Prefiero decirle, es un broncoespasmo. Y aquí les puse como ejemplo los colorantes y saborizantes artificiales que encontré en la literatura médica que generan asma. Cada uno de estos puede estar en 5,000 productos en el supermercado. ¿Se dan cuenta? El solo hecho de quitar estas porquerías puede ser que cure a su hijo. Pero tengo que bajar la carga total. Tengo que quitar los hongos de la casa, protegerlo del polen, porque a veces el polen también genera todo esto. Quito suavizantes de tela, limpiadores de piso, etcétera. A veces tengo que poner un filtro de regadera, un filtro de agua. Veo qué sensibilidades tiene él, para no darle las que le hacen daño. Arreglo la disbiosis y ya que está esto listo, empiezo a dar algunos nutrientes. Estos son los nutrientes que encontré en artículos de asmáticos que tenían deficientes. Vitamina del complejo B12, omega 3, magnesio, manganeso, molibdeno, cromo y muchos más. Ya que hice todo esto, empiezo a desintoxicar. Y esta es la manera en la que yo puedo curar a un paciente y si no, por lo menos darle calidad de vida. La medicina del siglo XXI ha cambiado. El médico hoy en día informa, más que curar. No damos recetas, hacemos un plan de salud. Lo hacemos individual. Hacemos un paciente experto, más no un médico hechizo de internet. Ojo con esos papás o mamás que andan recetando a los niños. No pongan lo más preciado que es un hijo en manos de estas gentes. ¿Sí? Vean que su médico esté preparado, que no sea nada más una persona amateur. El tratamiento debe estar apoyado en estudios científicos que demuestren, eso es muy importante, y tenemos que tener un mantenimiento. Si el paciente ya se curó, bueno, se organiza todo para tener un mantenimiento y no volver a caer en lo mismo. Lo mejor es la prevención. Hay gente que debería venir a consulta sin estar enfermo. Esa es la idea, hacer prevención. Hoy en día llevamos nuestro auto a verificar cada 6 meses y de esa manera no nos deja tirados en la calle y no tenemos que estar empujándolo en media avenida. Así deberíamos ir al doctor, estando sanos, porque estos estudios nos pueden decir antes de tener síntomas que hay cosas que se pueden arreglar. Si quieren más información sobre sensibilidades y alergias, les recomiendo este libro del Dr. Shaw, es el segundo. Hay un capítulo muy bueno al final de mi maestra doctora Doris Rapp,
sobre sensibilidades. Y este que está aquí amarillo, este es una guía que escribí yo que trae un capítulo también para esto. Léanlos, pues, están muy fáciles, están en un idioma que se puede entender. Esta es mi página web, ahí encuentran mi email, encuentran artículos, cosas que pueden compartir y pueden distribuir. Es ciencia, no es nada nuevo. Y ahora sí, si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo y con mucho gusto se las puedo ir respondiendo. Gracias por haber escuchado. Cualquier cosa, escríbanme faromédico@hotmail.com y si quieren alguna consulta o algo, ahí está toda la información.